José María Arnaiz, de la editorial SM, directivo de la editorial. Sí, miembro del consejo directivo. Consejo directivo. Sí. ¿Qué tipo de libros editan? Mira, es una editorial bastante diversificada. Edita libros de texto para enseñanza desde pre-kinder, kinder, hasta cuarto medio y hasta la misma preparación para la prueba de la PSU. Libros de texto de lenguaje, de inglés, porque tiene Dayton, lenguaje para aprender inglés, tiene unos libros propios de la editorial. Ese es un grupo de libros que hace. Otro grupo de libros que publica la editorial son libros de literatura infantil y juvenil, es decir, libros para que lean el niño y el joven. Un poco con este principio, un buen lector, casi seguro que va a ser inteligente y le va a ir bien hasta en la universidad. En tercer lugar, hay otro grupo de libros que están dedicados a educación, a saber cómo se hace clase, cuáles son los desafíos de la innovación en este momento en educación. Y hay un cuarto grupo de libros que son libros religiosos, libros de oración, libros sobre espiritualidad, libros sobre la Biblia. Esos son los cuatro grupos de libros que la editorial SM saca en los 13 países, 14 en los que está presente en este momento. Es una editorial que nace en España y nace para hacer libros de educación, libros para el alcance de los estudiantes de enseñanza básica y media, y después va creciendo y se va diversificando. En este momento es una editorial que tiene una fundación detrás, la Fundación SM, que es la que administra los fondos y es también la dueña. ¿El costo que tiene editar un libro para la editorial o para el autor que quiere sacar un libro de la editorial? Para hacer un libro, el autor es fundamental y ese autor se necesita tanto para un libro como es este sobre la felicidad, como un libro de matemáticas de tercero básico. Tiene un costo económico, o sea, bueno, uno puede, a veces un libro se lo piden, hágame un libro sobre tal materia. Y otras veces uno como autor pide a la editorial publicar. Después uno tiene unos derechos de autor por eso, que están girando siempre entre el 8 y el 12%, y los libros se venden. El tema que tenemos delicado en Chile es que tiene un impuesto altísimo, el más alto de toda América Latina. Eso encarece mucho el libro cuando va a librería, porque el libro hay que hacerle, pero después hay que venderle. Y para venderle, normalmente, bueno, los libros de texto a veces se compran en cantidades, uno para cada alumno, pero los otros libros se compran, van a las librerías. En las librerías, a la editorial le aumentan el precio que les da la editorial. Si este libro, por ejemplo, en la editorial les ha costado hacerlo, ya han calculado los derechos de autor, que cuesta, por ejemplo, 6.000 pesos, después las librerías normalmente, ellas aumentan ese precio en un 30-35% y hasta en un 40%. Es porque tienen que pagar el local, a las personas que lo venden y demás. Y a eso hay que añadir el impuesto de la boleta, que es ese de 20%. Y eso es lo que le da un libro. Creo que este libro está ahora en 8 o 9 mil pesos. 9 mil pesos está. Y probablemente el costo de editorial, de imprenta, editorial, imprenta, las dos cosas, habrá sido la mitad. También interviene, además del autor, interviene el editor,
que es el que lo lee, lo distribuye, busca la portada, la contraportada, Claro. busca la forma de editarlo, etcétera, y realmente el dinero sí se suma, es decir, entre los derechos del autor, editor, imprenta editorial, venta, librería, todo eso junto es lo que dan los precios de un libro. Ustedes como editorial, ¿cómo pueden apoyar a los autores emergentes que quieran escribir? Buena pregunta. Nosotros en la fundación tiene 4 objetivos. Uno de ellos es estimular uno diría la literatura, estimular a los autores. Un libro lo vende mucho el título, el tema, el autor, la editorial a veces y también la presentación, etcétera, y por supuesto el tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos los años unos concursos que se llaman de barco de vapor y de gran angular, en el cual participan más o menos unos 150 autores, de los cuales más de la mitad son noveles, nuevos autores. Claro, cuando se dan los premios, a veces se ha tenido en cuenta eso, que haya alguno que está empezando y que se estimule, pero por supuesto sin que sea un libro que no se vaya a leer. Claro. Es decir, porque no está bien hecho, la misma expresión, etcétera. Y entonces, bueno, se conjuga, pero sí se tiene en cuenta esa dimensión. Ahora, también hay algunos noveles en autores nuevos en la editorial misma, que aquí funciona en calle Collancura, al lado del metro Los Leones, y ahí hay una esplanada de autores que serán unos 80, 90 que están haciendo libros de inglés, libros de matemáticas, libros de lenguaje, libros de arte, libros de historia, y están ahí buscando dibujos, están redactando texto, están viendo los programas, etcétera. Ahí hay autores también. Hay unos cuantos nosotros tratamos sí de que se cree una tradición de autor nuevo y de autor con experiencia. Hay quienes tienen una gran facilidad de comunicar y hay quienes no, pero también se aprende. No se nace escritor, se hace uno escritor, escribiendo. Y la verdad que hasta en la misma expresión la va uno mejorando a medida que uno va escribiendo y presentando el libro. O sea, yo creo que para empezar tiene que tener un tema, un argumento que lo tiene que convertir en un título y a poder ser las sugerencias para una portada y ser temas que estén, de los cuales se hable mucho. Y escribo siempre mirando al público, porque hay públicos, a veces uno escribe para públicos muy concretos, a veces es para educadores, otras veces para religiosos o religiosas, otras veces uno escribe para un público general, otras veces uno escribe para jóvenes, no es lo mismo un público que otro. Y es bueno al escribir estar mirando rostros, o sea, estar hablando a alguien, ¿sí? Comunicar lo que piensan y lo que sienten y lo que ven. Porque realmente, o sea, uno lo ve al escribir, no es fácil comunicar, no es fácil, no diría escribir y transmitir o tomar el micrófono en la televisión y dirigirse a un público amplio y dejar realmente un mensaje y demás. Yo creo que en ese sentido, para los libros, la función y la tarea de un buen periodista es muy importante, porque realmente relanza lo que el autor ha querido decir ahí y lo
pone en el aire, como se suele decir, y ahí se lleva lejos a muchos lugares y viene bien.